Bien, buenos días. Muchas gracias por esa presentación. Es un honor para mí estar con ustedes y agradecemos, ¿verdad?, a SOTSI por la invitación. Vamos a conversar sobre las modalidades diagnósticas en el síndrome coronario crónico. Vamos a tratar de evitar repetir algunas cosas que la doctora Mateo ya compartió con ustedes, por ejemplo, la definición del síndrome coronario crónico. Quería resaltar simplemente que la guía americana y la guía europea tiene una ligera diferencia en cómo lo definen. La doctora comentaba que la guía americana habla de la enfermedad coronaria crónica y la guía europea del síndrome coronario crónico. En ambos escenarios es importante recordar que son alteraciones estructurales y funcionales que se deben a la enfermedad aterosclerótica, que van a llevar a un cambio transitorio, en algunos casos, reversible, a una disminución o un aumento en la demanda y una disminución en el aporte que resulta en ese mismatch de aporte-demanda, que resulta entonces en una hipoperfusión del músculo cardíaco. Hablábamos ya de la alta incidencia que tenemos mundialmente de la enfermedad coronaria, con aproximadamente 20 millones de personas en los Estados Unidos que viven con esta enfermedad. Durante esta presentación vamos a tratar de responder cuál imagen diagnóstica utilizar en cada una de estas presentaciones clínicas. La doctora comentaba del paciente asintomático que tiene pruebas anatómicas anormales, el paciente con angina sin enfermedad obstructiva, el paciente con angina inducida por el ejercicio, equivalente o que tenga evidencia de enfermedad obstructiva, el paciente que tiene una placa estable, una enfermedad estable, luego de un síndrome coronario agudo, luego de una intervención percutánea o luego de una revascularización quirúrgica, y el paciente con disfunción sistólica. Vamos a ver qué estudio de imagen utilizar en cada escenario. Hablábamos ya de la evaluación por pasos, la evaluación inicial de historia clínica, electrocardiograma, biomarcadores y las pruebas de función pulmonar en los casos del paciente que se presenta con disnea. El segundo paso son las pruebas de imagen, como el ecocardiograma y, en el caso requerido, la prueba de esfuerzo con ejercicio. Esa probabilidad pretest ya sabemos cómo clasificar nuestros pacientes en bajo, moderado u alto riesgo. Y específicamente del ecocardiograma, quería comentarle, sabemos que necesitamos utilizarlo para evaluar la función cardíaca, pero ¿qué debo yo ver o buscar en un ecocardiograma que sea sugestivo de enfermedad coronaria? Primero, trastornos segmentarios. Es importante hacer énfasis en la palabra segmentarios porque la generalizabilidad de los trastornos va a favor de que el paciente pueda tener una cardiomiopatía o en algunos casos de enfermedad multivasos en el que ya haya habido lesión de todos los territorios vasculares, que sería en la minoría de los casos. Dígase, que haya un territorio en específico afectado va más a favor de que esto sea síndrome coronario crónico. El grosor de la pared miocárdica. Cuando tenemos adelgazada una de las paredes del ventrículo izquierdo, va a favor de que es un territorio que muy probablemente ya ha tenido un infarto y que este paciente tiene una lesión crónica producto de una enfermedad obstructiva. Hay que identificar alguna otra afectación que pueda asociarse a enfermedad coronaria. Importante buscar hipertensión pulmonar, alguna valvulopatía que justifique los cambios que estamos viendo en el ventrículo. La prueba de esfuerzo, la doctora comentaba la utilidad que tiene, específicamente sabiendo que es una prueba de bajo costo, que no tiene radiación ionizante, que es ampliamente accesible y que persiste siendo una alternativa para países como el nuestro, en donde no siempre tenemos los recursos o el paciente no tiene los recursos para obtener una prueba de imagen diagnóstica avanzada. Se recomienda en pacientes seleccionados porque nos permite evaluar la tolerancia al ejercicio, los síntomas, la presencia de arritmias, la respuesta de la presión arterial y el riesgo de eventos futuros. Hago aquí la salvedad. ¿Por qué esto no? Ok, ahora sí, perdónenme. Hago aquí la salvedad de que no se recomienda específicamente utilizarla para objetivos diagnósticos en pacientes en los que ya ustedes saben que tienen un electrocardiograma que no sea interpretable. La doctora hablaba de los cambios en pacientes que hacen una taquicardia supraventricular durante el ejercicio, pero recordar que pacientes con bloqueo de rama izquierda, por poner el ejemplo de una de las condiciones más comunes, los cambios que sucedan en una prueba de esfuerzo desde el punto de vista electrocardiográfico no debemos utilizarlos con fines diagnósticos. Pongo aquí este caso
Esta es una paciente de 61 años, mujer, hipertensa, dislipidémica. Fíjense su electrocardiograma en reposo, su electrocardiograma en el pico de esfuerzo y su electrocardiograma durante la recuperación. Esto es una prueba de esfuerzo que cualquiera denominaría como positiva, ¿cierto? La cumple todos los criterios. Sin embargo, esta paciente, en base al resultado de la prueba de esfuerzo, fue sometida a una tomografía coronaria y no hay una placa de grasa por parte. Entonces, la prueba de esfuerzo tiene utilidad, pero debemos reconocer que hay muchas pruebas falsas positivas, sobre todo en mujeres posmenopáusicas. Se ha demostrado, este es un estudio post-hoc que se hizo a partir del estudio Scott Hart. Recuerden que aquí se estudió o se comparó el beneficio de la tomografía versus el tratamiento médico óptimo. Eran, aquí en este caso específico, 3.283 pacientes. Y estos pacientes con pruebas de esfuerzo anormales, fíjense aquí la línea que va a favor de prueba de esfuerzo anormal, y pacientes con una tomografía anormal tienen una incidencia de revascularización similar. Es decir, que a pesar de que tenemos pruebas de esfuerzo falsamente positivas, la prueba de esfuerzo realmente positiva sigue siendo un indicador de eventos cardíacos adversos que debemos tomar en consideración en los pacientes en los que realmente se evidencie una obstrucción o un cambio a favor de que esté positiva. Por ejemplo, aquí tenemos, fíjense, la alta incidencia déjenme ver si le doy un poquito de zoom para que ustedes puedan ver. Wow, esto no funciona en el pointer junto con el zoom. Ok. Fíjense la incidencia de eventos miocárdicos no fatales o de enfermedad coronaria asociada a mortalidad en pacientes que tenían prueba de esfuerzo anormal, que es bastante similar a pacientes que tenían hallazgos obstructivos en la tomografía coronaria. Aquí la incidencia de revascularización coronaria en pacientes con pruebas de esfuerzo anormales. Entonces sí, tiene utilidad. Por eso persiste indicado en la guía en pacientes o en regiones como la nuestra, en donde no hay otras pruebas diagnósticas. Recordar específicamente que en pacientes de muy baja probabilidad, una prueba de esfuerzo negativa nos ayuda a disminuir esa clasificación de riesgo que ya conocemos. Ahora vamos a las otras pruebas diagnósticas avanzadas. ¿Cuándo elegir una prueba funcional o cuándo elegir una prueba anatómica? Específicamente las pruebas anatómicas. Sabemos que la tomografía coronaria en esta guía y en la guía de dolor torácico aumentó muchísimo su indicación. Sabemos que en pacientes de bajo riesgo o de riesgo intermedio con síntomas la podemos utilizar para detectar enfermedad obstructiva. Y además, en aquellos pacientes asintomáticos, pero que tengan algún factor de riesgo adicional, como por ejemplo historia familiar de enfermedad coronaria prematura, pues también nos tendría alguna utilidad. Recordar las limitaciones, creo que es importante para saber cuándo usarla y cuándo no. El hecho de que amerite administración de contraste yodado, debemos recordar que la elevación sostenida de la creatinina o el paciente que tiene injuria renal aguda, preferiblemente no utilizaremos esta prueba si tenemos otras opciones. Pacientes con obesidad mórbida, no es que no se puede hacer, pero la verdad es que disminuye mucho la calidad del estudio. Pacientes con frecuencia cardíaca elevada, hacemos mucho énfasis en controlar la frecuencia cardíaca para que la calidad de la tomografía sea ideal. A veces el paciente con extrasístoles muy frecuentes o con fibrilación auricular no es que está contraindicada la tomografía, pero debemos llevar al paciente con la menor frecuencia cardíaca posible. Entonces, aquí mostrarle algunos escenarios o qué yo busco en la tomografía. Busco el análisis de placa. Vamos a ver el grado de estenosis, si es leve, moderado, severo o mínimo, o pacientes que tengan ya una enfermedad obstructiva. Miren aquí. Vamos a observar el tipo de placa, si son placas calcificadas, no calcificadas o si son mixtas, que en muchos escenarios es lo que más vemos. Vamos a hablar de las características de alto riesgo. El remodelado positivo, fíjense cómo esta placa no calcificada crece hacia afuera de la arteria. Ese signo del anillo de servilletero en el que tenemos placas de muy baja densidad, que son placas muy vulnerables. Esa calcificación puntual ahí, focal, dentro de una placa no calcificada. Y la atenuación baja, que va a favor de que son placas con un alto core lipídico. Además, ¿qué tanta afectación tiene el vaso? No es lo mismo tener una placa focal en el segmento proximal de la descendente anterior que tener varias placas en todo el trayecto de la descendente anterior, aunque el grado de estenosis sea mínimo.
Y bueno, estamos hablando ya de la cuantificación de la placa. Esto es un poquito más avanzado, pero estamos tratando de identificar la carga de placa calcificada versus no calcificada, el riesgo que le da a los pacientes. Ya se sabe que sobre todo en pacientes jóvenes y en pacientes con historia familiar de enfermedad coronaria prematura, la enfermedad obstructiva es a partir de placas no calcificadas primariamente. Entonces, este es un ejemplo de cómo yo veo una arteria totalmente obstruida. Nosotros utilizamos el término de CAT-RAS5 para definir que esta es una arteria que ya por ahí no pasa nada. A pesar de que ustedes vean que persiste flujo distal a la obstrucción, muy probablemente es un paciente que ha recanalizado esa arteria desde distalmente. Aquí hay otro paciente, este es un masculino de 73 años, fumador activo, que empezó a presentar dolor torácico típico. Y en esta tomografía, fíjense que se correlaciona bastante bien los hallazgos con la angiografía invasiva. ¿Por qué es importante detectar la placa por tomografía? Bueno, sabemos que la mayoría de las pruebas de esfuerzo que hacemos son normales y hay muchos pacientes con pruebas de esfuerzos normales que hacen síndrome coronario agudo. La mayoría de los eventos ocurren también en pacientes con pruebas funcionales normales. Fíjense aquí, este es un estudio 2017 en el que los pacientes, la mayoría de los pacientes con mortalidad, con infarto agudo, con angina inestable, tenían una prueba funcional normal. Tercero, la carga de placa predice el riesgo mejor que la estenosis. Eso es algo que ha surgido en los últimos años y por eso en la tomografía reportamos la carga de placa, porque es más importante tener un score de calcio bien alto con muchas lesiones en varios segmentos que tener una lesión focal obstructiva en el segmento distal de la circunfleja. Mientras más carga de placa, peores los eventos. Y se ha demostrado que hay mejoría en los outcomes cuando identificamos que hay enfermedad obstructiva o no obstructiva, vamos a mejorar el tratamiento preventivo en nuestros pacientes y por ende mejora la mortalidad. El FFRCT, así como hacemos detección de evaluación funcional de las lesiones por angiografía, también lo podemos hacer por tomografía. Este es un masculino de 71 años con dolor torácico, fíjense que tenía una lesión moderada. Sin embargo, cuando vemos la evaluación funcional de esa arteria, tiene un FFR de 0.94. Es decir, que esto es una lesión leve que no le está afectando hemodinámicamente al músculo cardíaco. El FFR ya está demostrado que se correlaciona bastante bien o muy similar a la angiografía, a la evaluación por angiografía invasiva y que predice mortalidad, hablando de un punto de corte de 0.80. Tiene pronóstico adverso el paciente que tenga enfermedad de tres vasos, enfermedad de tronco. Eso ya lo sabemos. Pero fíjense cómo el pronóstico persiste en declive en pacientes con enfermedad de dos vasos, en pacientes con enfermedad de un vaso. Es decir, que conocer la anatomía coronaria nos permite mejorar el tratamiento preventivo en nuestros pacientes. Así como decimos eso, decimos que el que tiene una tomografía normal, fíjense que la incidencia de eventos con una tomografía normal es de un 0.3% a 10 años y de una prueba funcional de un 1.1% a 10 años. Es decir, que el pronóstico positivo o en beneficio del paciente también lo podemos demostrar. Aquí hay varios estudios en los que se ha visto que el paciente con pruebas anatómicas normales tiene un muy bajo riesgo de eventos adversos. ¿Qué beneficio tiene la anatomía coronaria versus las pruebas funcionales? Este es tres escenarios en los que la prueba funcional está normal. Sin embargo, puedo tener asociado una tomografía normal, enfermedad obstructiva, enfermedad no obstructiva difusa de tres vasos y enfermedad no obstructiva con anatomía de placas coronarias de alto riesgo. En los tres escenarios, el mismo paciente tiene una prueba funcional normal. Es decir, que en pacientes en los que elegimos pruebas funcionales, por eso vemos que ahora se utiliza mucho el score de calcio, porque no es lo mismo tener una prueba funcional normal con score de calcio en 0 a tener una prueba funcional normal con un score de calcio en 300. Este paciente de 300 necesita un mejor tratamiento preventivo. El estudio PROMISE demostró algo bastante similar. Pacientes, 43% de los eventos, muerte, infarto, angina inestable en pacientes con prueba de esfuerzo o pruebas funcionales, positivas, y se vio un 8.2% de eventos en pacientes con tomografías coronarias normales. Ya sabemos que pruebas normales, eventos muy bajos. El ecoestrés. Pareciera como que está un poco relegado ya en la actualidad en comparación con tomografía, con SPECT, pero la verdad es que sigue teniendo mucha utilidad. Es ampliamente disponible, es de bajo costo, se puede hacer
a la cabecera del paciente, bastante sencillo, rápido de hacer, libre de radiaciones y se puede interpretar sin mayor problema de seguridad para el paciente. Su principal desventaja es que depende mucho de la ventana acústica del paciente y de la operabilidad de la persona que lo hace, de poder adquirir las imágenes en el pico de esfuerzo. Sin embargo, en pacientes en los que no puedo hacer una tomografía porque tiene la creatinina alta, en el paciente en el que no puedo hacer una prueba funcional porque no la tengo disponible, por ejemplo, pues entonces, refiriéndome al SPECT, puedo utilizar el ecoestrés. Sabemos que lo podemos hacer en banda, en bicicleta, asociado a vasodilatadores o asociado a dobutamina, en los que en todos los casos nos permite observar hallazgos a favor de enfermedad coronaria crónica. Esta es una mujer de 44 años, hipertensa, con dolor torácico. Fíjense cómo está ese ecoestrés. Normal. Sin embargo, a la paciente se le hace una tomografía coronaria porque persiste con dolor de pecho y fíjense la cantidad de placas no calcificadas que tiene. Es decir, que estas pruebas tienen su desventaja específicamente en la mujer. ¿Qué pasa con la mujer? La ventana acústica no siempre es ideal y depende mucho de que adquiramos las imágenes en el pico de esfuerzo. Si la paciente se retrasa de ir de la banda a la cama, bueno, pues la verdad es que probablemente no encontremos la hipocinesa que estábamos buscando. Hablando ahora de específicamente el SPECT, sabemos que tiene una especificidad de hasta un 91%, no tenemos esa limitación de la ventana acústica, los efectos de perfusión lo vemos aunque ya haya pasado el pico de ejercicio, fíjense que el paciente se pone en la banda y tiempo después es que va de nuevo a la gamma cámara. Tiene limitaciones primero porque tenemos que irradiar a nuestro paciente, eso es perjudicial en mujeres jóvenes, ¿verdad? Porque aumentamos el riesgo de cáncer de mama. Nosotros somos muy libres en indicar pruebas con radiación a cualquier paciente y la verdad es que hay que considerarlo muy cuidadosamente cuando le estamos indicando en pacientes jóvenes, porque el riesgo asociado a mutaciones del ADN por la radiación es indistinto y es mayor en pacientes jóvenes. Las mujeres tienen un corazón más pequeño, tienen arterias coronarias más pequeñas, suelen tener valores de fracción de eyección más altas, justamente porque el corazón es más pequeño, y tienen valores de dilatación transitoria del ventrículo que suelen ser ligeramente mayor que la de los hombres. Aquí algunas comparaciones para que tengamos en cuenta. Baja la sensibilidad del estudio porque hay artefactos que se presentan por atenuación. Atenuación del diafragma, atenuación de las mamas, atenuación del esternón. Entonces, igualmente en el SPECT, fíjense que tenemos limitaciones por ser mujer, porque las mamas me dan un artefacto que yo puedo sobrepasarlo haciendo el estudio el paciente en decúbito supino y en decúbito prono, pero están ahí y hay que tenerlos en consideración. Entonces, ¿qué yo busco en un SPECT? Fíjense este paciente, 58 años, hipertenso, diabético, dislipidémico. Él tenía una lesión intermedia en una tomografía coronaria y fíjense aquí, tengo entonces evidencia de defecto de perfusión en el territorio de la pared inferoseptal y la pared inferior que persiste e incluso aumenta ligeramente en el estrés. Fíjense cómo la fracción de eyección cae a un 49% cuando la fracción de eyección en reposo era 64%. Y fíjense cómo aumentan los volúmenes diastólicos. Este paciente fue llevado a angiografía coronaria porque tenía síntomas y fíjense que tenía esta arteria. Nada, esas arterias no sirven. Entonces, la limitación que se reconoce del SPECT es que ve el defecto del peor vaso. Ok, fíjense que él tiene enfermedad multivasos. Sin embargo, el defecto que yo veo es el de la coronaria derecha. Yo veo el defecto de la arteria que está más obstruida. Es importante decir esto porque, por ejemplo, en comparación con las pruebas anatómicas, yo puedo ver todas las lesiones que tiene el paciente. ¿Ok? Y a comparación del PET, en comparación con el SPECT, pues puedo definir la obstrucción en cualquiera de los territorios coronarios. Pero el defecto de perfusión prevalece en la arteria que esté más obstruida, en este caso la derecha, que era la que estaba totalmente cerrada. Entonces, este es otro paciente, masculino, 65 años, disnea de esfuerzo, su único antecedente dislipidemia familiar. Este es un paciente que ya había tenido 3 stents previo, no era su único antecedente. 3 stents en el territorio de la descendente anterior. En pacientes que ya tienen stents previos, el SPECT es una prueba funcional muy útil
porque nos permite evaluar si hay isquemia residual en el territorio que ya estuvo infartado o si hay lesiones en un territorio adicional. Entonces, este paciente tenía 3 stents en la descendente anterior. Sin embargo, fíjense dónde están los defectos. Tiene un defecto fijo en el territorio de la pared inferior, segmento basal, segmento medio, que se extiende incluso ligeramente hasta el segmento apical. Probablemente, este paciente, cuando le pusieron los stents en la descendente anterior, no había tenido un infarto. Por eso, el defecto en el territorio anterior yo no lo veo. Probablemente se le puso en el contexto de enfermedad coronaria estable. Entonces, aquí, cuando vamos a la angiografía coronaria, fíjense sus stents en la descendente anterior y fíjense cómo está cerradita esa coronaria derecha. Lo que decíamos, el territorio que está más afectado, pues es el que vamos a ver con el defecto de perfusión. Este paciente, cuando le pusieron esos stents ahí, probablemente no se había infartado y por eso no tiene defectos fijos en la gammagrafía. El PET. Sabemos que tiene una sensibilidad mayor que el SPECT, que nos ofrece mejor visibilidad de los defectos de perfusión y que nos ofrece algo que de lo que probablemente escasea las pruebas anatómicas, es la evaluación de la microvasculatura. ¿Okay? Evaluar la evidencia de disfunción microvascular lo podemos hacer con un PET fantásticamente porque medimos la reserva miocárdica o la reserva coronaria, mejor dicho, de cada una de las arterias. Entonces, su principal desventaja es la radiación. Se irradian más los pacientes con PET que con SPECT. ¿Okay? Entonces, se reduce el riesgo de falsos positivos porque esa atenuación mamaria del diafragma se pierde, se reduce el riesgo de falsos negativos por corazones pequeños de la mujer y podemos detectar enfermedad no obstructiva a partir de las mediciones de reserva de flujo coronario. Otro ejemplo, 55 años, hipertensa preeclámptica, econormal, una prueba de esfuerzo que a los 4 minutos la paciente presentó disnea o presión torácica, deprimió 2 milímetros del segmento ST y esta es su coronariografía. Fue directo a angiografía por los factores de riesgo, porque el dolor era muy típico, porque tenía disnea, porque la prueba de esfuerzo muy positiva. Bueno, cateterismo normal. Entonces, luego del cateterismo, hacemos un PET. Recuerden que el PET en la mayoría de los casos está aunado a una imagen tomográfica que nos permite evaluar el score de calcio. Esta es una paciente que tenía 130 unidades de score de calcio. Fíjense el defecto de perfusión que tiene en el territorio de la descendente anterior. Esta es aquí la pared apical septal. Y fíjense, vamos a ver si le puedo dar zoom para que lo vean mejor, sus números de reserva de flujo coronario. ¿Okay? Es una paciente, cuando estos valores están por debajo de 2, va a favor de disfunción microvascular. Es una paciente que calificamos como inoca, porque tiene isquemia en el territorio de la pared anterior y tiene enfermedad microvascular. La resonancia de estrés, especificidad de un 86%. Sus hallazgos son comparables con los del PET y el SPECT. Las ventajas es que podemos, además de buscar realce tardío, podemos ver isquemia, podemos ver infarto. Tiene una excelente reproducibilidad, al igual que el PET y el SPECT. Esa es una de las principales desventajas del eco, que la reproducibilidad disminuye. Y no hay que irradiar al paciente. Sigue persistiendo el tema de la enfermedad renal, porque el contraste gadolíneo no deberíamos usarlo en pacientes con enfermedad renal crónica o con injuria renal aguda, pero sí podemos usarlo ya en pacientes en diálisis, por ejemplo, y en pacientes que tengan una ligera elevación que no sea quizás más de 1.5. Entonces, evaluamos la estructura miocárdica, vemos inflamación, vemos isquemia, vemos viabilidad. Hago énfasis en la viabilidad y eso meritaría una conferencia aparte, porque la doctora Mateo hablaba del estudio REVIVE. Hablábamos de cómo esos pacientes con ventrículo dilatado, con fracción de eyección baja, con enfermedad coronaria multivasos, revascularizarlo no mejoró la función ventricular. Es decir, que la viabilidad tiene un rol, hay que buscarla, porque a veces hacer la cirugía en el paciente que no tiene síntomas, en miras de mejorar la función ventricular, no siempre es la solución. Entonces, la resolución espacial es superior a las demás pruebas que conocemos y aquí pues permite observar isquemia. Fíjense aquí, tenemos un defecto de perfusión en el territorio de la pared inferior en un paciente que no tiene realce tardío. Quiere decir que esto es un paciente que todavía, si le abrimos esa arteria, evitaríamos el infarto. Entonces, hablando de otra de sus ventajas, el tamaño del infarto sirve porque nos permite evaluar el pronóstico. Generalmente los infartos tienen un tamaño menor en mujeres, sobre todo, y se ha visto una comparación de un 14% versus un 22% en los hombres. Y nos permite ver la carga de obstrucción microvascular que suele ser más pequeña en mujeres.
Un masculino de 79 años. Miren ese ventrículo. Aquí vemos que hay una hipocinesia severa de la pared septal, que es un ventrículo que está adelgazado. Fíjense aquí como la pared además está totalmente adelgazada y tiene realce transmural en todo el territorio de la descendente anterior y parte del territorio de la circunfleja. Este es un territorio de la descendente anterior no viable. Quiere decir que revascularizarlo, poco probable, le va a dar beneficio en relación a la función ventricular. La guía de cardiomiopatías del 2023, me parece, habla de cómo debemos utilizar la resonancia magnética cardíaca como clase 1 en pacientes que tenemos disfunción ventricular de novo, ¿ok? Porque nos permite detectar si su disfunción ventricular es por isquemia o es por una cardiomiopatía. Este es un paciente en el que se encuentran los trastornos de la contractilidad, se encuentra el ventrículo grande, se encuentra la afectación de su fracción de eyección, pues entonces se hace una resonancia. A pesar de que tiene realce tardío subendocárdico, este realce no es transmural. Es decir, que si se persigue una revascularización y la anatomía coronaria va a favor y el paciente tiene síntomas, probablemente encontremos algún beneficio. ¿Cuáles son esos pacientes de alto riesgo? Hablábamos del paciente que tiene un score de Duke por debajo de 10, pacientes que en el SPECT tienen un área de isquemia mayor de un 10%, pacientes que en el ecoestrés tienen más de 3 segmentos afectados, pacientes que en la resonancia de estrés tienen más de 2 segmentos afectados o que tengan más de 3 si el ecoestrés es con dobutamina. En la tomografía coronaria, alto riesgo implica enfermedad más de un 50% del tronco coronario o que tenga afectación de 3 vasos con mayor de un 70% de estenosis. Afectaciones de 2 vasos es más discutible, pero si hay una obstrucción mayor de un 70% en segmentos proximales y que esto incluya la descendente anterior, pues hablamos de alto riesgo. Este diagrama ya lo discutimos extensamente. Ahora nos queda decidir qué hacer y cuándo hacerlo acorde al paciente. Debemos individualizar, cada paciente tiene sus particularidades. Las pruebas anatómicas tienen ventajas, porque nos permite hablar del pronóstico futuro, si encontramos enfermedad no obstructiva, nos permite mejorar el tratamiento preventivo, llevar ese LDL a la meta a la que queremos llevarlo, y en el que la tiene totalmente normal, pues podemos tranquilizarlo y hacer ese reassurance de que probablemente sus síntomas no necesariamente tengan que ser por enfermedad obstructiva. Las pruebas funcionales en pacientes de moderado o alto riesgo y tienen la ventaja de que nos permiten decidir si es un paciente que necesita revascularización acorde al grado de isquemia. Isquemia, el que ya tiene un defecto fijo en la prueba funcional, el territorio que ya está infartado, excepto el paciente tenga síntomas, poco probable se beneficie de la revascularización. Entonces, hallazgos de alto riesgo, pues vamos a la investigación invasiva. Para responder las preguntas que nos hacíamos al inicio, volvemos a esta foto y vemos qué prueba debo yo utilizar. El paciente está asintomático y a pesar de que tenga una prueba anatómica anormal, no hay que hacer nada. Asintomático, ¿ok? Entonces, exceptuando cuando hay anatomías de alto riesgo en las que probablemente se beneficie de revascularización, específicamente si es enfermedad de tronco, ¿ok? O multivasos con lesiones muy proximales. Pacientes con angina o que tengan equivalente a enfermedad no obstructiva. Bueno, pues aquí sabemos que las pruebas funcionales tienen un rol mayor que las pruebas anatómicas. Decíamos que las anatómicas no me permiten evaluar la microvasculatura. Las funcionales sí, específicamente el PET. La resonancia de estrés con vasodilatadores. Podemos hacer cuantificación de la reserva miocárdica para evaluar la enfermedad microvascular. Y por cateterismo, ustedes saben que por angiografía invasiva podemos detectar también la reserva de flujo coronario. O sea que sí, para ANOCA y NOCA tiene un rol las pruebas funcionales y la angiografía invasiva. Pacientes en los que se induce la angina o que tenga enfermedad obstructiva, terapia médica óptima, excepto el paciente que persiste sintomático y es en esos pacientes en los que yo voy a perseguir la revascularización. Pacientes con enfermedad estable, que tuvieron un infarto agudo. En el infarto agudo, la evaluación ideal sería por resonancia para yo evaluar el territorio afectado, evaluar si hay obstrucción microvascular, evaluar la extensión del edema. En los casos en los que se necesite, esa sería la prueba ideal. Luego de una intervención percutánea, siempre preferimos SPECT versus tomografía. Digo esto porque si el stent es muy pequeño, si está en un segmento distal, si mide menos de 3 milímetros, su evaluación por tomografía no es ideal.
y más si es un paciente obeso que llega con la frecuencia limítrofe, pues poco probable que podamos tener una prueba de calidad haciendo esto cuando es intervención percutánea. Si buscamos isquemia residual, es mejor la prueba funcional. Por el contrario, si es un paciente que ya fue sometido a revascularización quirúrgica, la tomografía nos permite evaluar los puentes muy adecuadamente. Por último, el paciente con disfunción sistólica, resonancia tiene el rol principal, porque nos permite descartar la enfermedad coronaria y verificar si el paciente tiene una cardiomiopatía añadida. Creo que hemos respondido todas estas preguntas y pues hasta aquí mi presentación. Muchas gracias.